El bloque escogido por nuestro grupo es el bloque Héroes de los Montes de María, situado en el norte y el centro de los departamentos de Bolívar y Sucre. Su finalidad, como menciona la sentencia, era la protección de propiedades rurales con armas de largo y corto alcance. En un principio, la financiación se da por colaboración de terratenientes, ganaderos, comerciantes y propiedades de esas fincas. Posterior a esto, su financiación ya se da por las extorsiones cometidas a la comunidad en general y también por el narcotráfico. El narcotráfico se convierte en su fuente principal de financiamiento. Como comandantes del grupo que brindaron apoyo al bloque Héroes de los Montes de María se cuenta con Rodrigo Mercado, alias Cadena, también pertenecía Uber Enrique, alias Juancho Dique, y se contaba como comandante militar a Eduard Cobos con el alias de Diego Vecino. Los registros datan desde el 2000. ¿Por qué razón? Por las masacres cometidas por este grupo, que son las masacres del Salado y Canutal Sucre, entre muchas más que cometieron. Las estructuras se dan en tres frentes: Frente Canal del Dique, Frente Central Bolívar y Frente Golfo de Morrosquito. En el año 2000, su objetivo se convierte en los grupos subversivos. ¿Por qué razón? Por control territorial, ya que era una zona estratégica que conducía a vías marítimas. Esto con el fin de sacar del país drogas y armamento. Es importante mencionar que habían unas escuelas de entrenamiento, una escuela llamada Montes de María, entre muchas escuelas más. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque estas escuelas tienen dos tipos de entrenamiento. El primero es para el manejo de armas y operaciones militares, y el segundo es para el entrenamiento de comandantes e instructores del grupo armado ilegal. El bloque Héroes de los Montes de María procuró los objetivos de la SAUC, mayormente a través de las sistemáticas y generalizadas violaciones de los derechos humanos a la comunidad, o sea, población civil, y a bienes protegidos por el DIH. ¿Qué sucedió? Se cometían homicidios selectivos, hacían unas listas con nombres de supuestos colaboradores de los grupos subversivos. Hubo violaciones a mujeres, hubo delitos sexuales a mujeres, hubo intimidaciones a la población civil, lo que ocasionaba que era una constante guerra en este sector. También es importante señalar que las personas que hacían parte de la SAUC eran personas que eran retirados de la policía y del ejército, también personas que estaban culminando con su servicio militar obligatorio y desertores de los grupos ilegales. Se desmovilizó el 14 de julio del 2005 en el predio denominado Pepe, ubicado en el corregimiento de San Pablo, municipio de La María la Baja, en Bolívar, y con un total de 2.034 hombres. Homicidios selectivos. El paramilitarismo se consolidó mediante un patrón creciente de homicidios selectivos. Estas ejecuciones, según la sentencia, eran producto de una rigurosa selección previa de víctimas, inscritas en listas elaboradas como información de informantes, la mayoría de ellos provenientes de organismos de seguridad del Estado o de estructuras civiles asociadas como las Convivir. El señalamiento de simpatía con la guerrilla, de comportamientos considerados indeseables o incluso la de rivalidades locales podían convertir a cualquier habitante como objetivo militar. Así, los homicidios selectivos se convirtieron en un mecanismo para depurar el territorio de presuntos insurgentes, para ejercer limpieza social, que explica el 44.3% de los casos, y para sancionar a pobladores críticos autónomos, dañando el tejido social y el liderazgo colectivo. La sentencia revela que el 45% de las víctimas fueron asesinados por supuestos vínculos con grupos subversivos, FARC-ELN, demostrando cómo el discurso contrainsurgente funcionó como justificación para eliminar adversarios reales o imaginados. En paralelo, los homicidios selectivos operaron como un mensaje silencioso pero contundente: el dominio paramilitar. Su ejecución, muchas veces mediante sicariato, ingreso violento a viviendas o retención previa de la víctima,
no solo extinguía vidas, sino que instauraba un régimen de vigilancia total, donde la población interiorizaba el miedo y modulaba su comportamiento bajo el escrutinio permanente de los actores armados. En el caso de los Montes de María, estos asesinatos fueron recurrentes desde 1996, acompañando la entrada y expansión del bloque en municipios como Carmen de Bolívar, Zambrano, San Jacinto y María la Baja. Masacres. No obstante, si los homicidios selectivos servían para eliminar individuos específicos, las masacres representaban la culminación extrema de la política de terror paramilitar. El documento muestra que las masacres fueron el modus operandi de mayor selección, usadas tanto para penetrar nuevos territorios como para consolidar su dominio sobre la población civil. Las masacres se convertían así en un acto comunicativo brutal. El territorio pasaba a estar oficialmente bajo el control paramilitar. Ejemplos como Nueva Venecia, Santa Cecilia, Playón de Orozco, Cienaguita, Canutal y sobre todo la masacre de El Salado, uno de los episodios más violentos del conflicto, muestran la magnitud de este patrón criminal. Las masacres no solo produjeron muertos. En Nueva Venecia, por ejemplo, se registraron 1.813 personas desplazadas y diferentes hechos victimizantes, que generó desintegración comunitaria, empobrecimiento y una reconfiguración del territorio. Más aún, estas prácticas respondían a una racionalidad política, como recoge el informe Basta Ya, citado por la sentencia. Las masacres fueron utilizadas por la SAUCE como el desafío dirigido al Estado central. Como respuesta a las preguntas, ¿cuál es su consideración sobre el aporte de la verdad que ofrece esta sección de la sentencia? Concluimos que la sentencia ofrece un aporte importante y estructural al avance de la reconstrucción de manera amplia y el origen de la expansión y el funcionamiento del bloque de héroes de Montes de María, mostrando patrones de macrocriminalidad, estructuras del mando, alianzas políticas y económicas y la forma del control territorial. Esta reconstrucción permite entender el trasfondo psicopolítico del conflicto, incluyendo el despojo de tierras, la violencia sexual, las masacres y la estigmatización de las comunidades. No obstante, persisten vacíos relevantes, especialmente sobre los financiadores civiles, actores políticos y beneficiarios, y también la posible vínculos que tenía con las fuerzas públicas. Respecto a la pregunta número 2, ¿cuál es su consideración sobre el aporte de la justicia que ofrece esta sección de la sentencia? La sentencia representa un avance importante en materia de justicia, pues reconoce la gravedad de los hechos y documenta violaciones masivas, condicionando las penas alternativas a compromisos estrictos como la verdad, la reparación y la no repetición. Esto fortalece la justicia transicional al promover una dimensión restaurativa que permite que las víctimas y los perpetradores participen en un proceso que antes les había sido negado. Sin embargo, para muchas víctimas las penas son insuficientes frente a la magnitud del daño. Aunque el aporte es relevante, persisten debates sobre la proporcionalidad de la sanción y la capacidad del Estado para investigar todas las responsabilidades. Respecto a la pregunta número 3, si tenemos alguna crítica respecto de esa parte de la sentencia en relación con las garantías de los derechos de las víctimas y el logro del objetivo de la consecución de la paz. Desde una mirada crítica, la sentencia presenta avances, pero también tensiones de las garantías de los derechos de las víctimas en su aporte a la paz. Primero, reconoce a las víctimas y ordena medidas de reparación, aunque su implementación sigue siendo limitada, dejando a muchas de las comunidades sin una reparación integral ni garantías efectivas de no repetición, debido a las fallas institucionales. Como segundo, la sentencia contribuye a la paz impulsando procesos judiciales y debilita las estructuras criminales, pero su alcance se ve afectado por la presencia de grupos armados, la inseguridad para líderes sociales y la falta de restitución plena de las tierras. Finalmente, la ausencia frente a los agentes estatales reduce el impacto que beneficia al paramilitarismo, permaneciendo intacto, lo que afecta la confianza de las comunidades en la justicia y el proyecto de paz.